Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en un devocional más, Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. De este ya 4 de abril, estamos ya prácticamente iniciando el cuarto mes de este 2024 y damos muchas gracias a Dios porque hay vida, porque hay salud, porque hay paz y porque hay Dios, tenemos a Dios. ¿Le parece si me acompaña por favor ahí en sus Biblias? Vamos a leer un pasaje que es Primera de Corintios, el último capítulo de la primera epístola a los Corintios, es decir, el capítulo 15. Vamos a leer 8 versículos que serán los versículos 12 al 20. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 20. ¿Cuál es nuestro tema? Bueno, hacemos reflexiones acerca de las predicaciones dominicales y pues claro que el tema es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y vamos a ver este pasaje donde Pablo habla precisamente acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual le pido encarecidamente que me acompañe ahí a 1 de Corintios 15, versículos 12 al 20. Veníamos con esta serie que denominamos Conversaciones Cruciales de Semana Santa, y el domingo los pastores predicaron estas conversaciones que se dieron en la resurrección de Jesús, ¿no? Las distintas conversaciones con los discípulos de Emaús, con María Magdalena, ¿no? Y bueno, pues estamos haciendo estas reflexiones acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya veo que aquí ya hay saluditos, quiere decir que todo corre muy bien. Yo estoy revisando aquí que el internet sea óptimo, tenemos audio, video. Bueno, pues creo que podemos empezar, entonces haré una breve oración y haremos lectura del pasaje. Bendito Dios, cuántas gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nos permites llegar a tu palabra, Señor. Padre, te pedimos como siempre, limpia nuestros corazones, Padre, para poder estar ante tu presencia y danos la gracia para poder, Señor, deleitarnos en tu palabra, reflexionar en ella y saber qué quieres tú de nosotros. Te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vámonos entonces al pasaje. Voy a permitirme leer el pasaje. 1 de Corintios 15 a partir del verso 12. Dice Pablo, pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Muy bien, pues inicia este pasaje preguntando, Pablo hace una pregunta, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? ¿Y quiénes son esos algunos? Bien, en tiempos de Pablo existían varias corrientes de pensamiento, varias corrientes filosóficas o religiosas que negaban la vida después de la muerte. Si revisamos en Hechos, si no me equivoco, es el capítulo 17 del libro de los Hechos, Pablo visita la ciudad de Atenas y se va a encontrar ahí dos grupos, los epicúreos y los estoicos. Y estos grupos representan mucho del pensamiento helénico de toda la región, ¿no? ¿Quiénes son los epicúreos? Es esta doctrina que viene de un filósofo Epicuro, quien afirmaba que si todos vamos a morir y no hay vida después de la muerte, no vamos a existir después de la muerte y es un hecho que todos vamos a morir, pues entonces tenemos que aprender a gozar de la vida.
por lo que entonces el fin de la vida es el deleite. Y esta corriente, por ejemplo, va a tener su lado extremo con el hedonismo. El hedonismo es aquel que tiene como fin de la vida satisfacer todos los placeres sin restricción. Ideología que, si usted y yo lo consideramos, ha tomado mucha fuerza en estos últimos años, ¿no? Nos hemos vuelto muy hedonistas, ¿no? Pareciera que el placer de la vida, que el fin de la vida es cumplir todos nuestros placeres sin restricción alguna, sin restricción moral, sin restricción espiritual, etcétera, ¿no? Estos grupos fueron los que hicieron famosa la frase comamos y bebamos que mañana moriremos, y de todos modos todos vamos a morir y ya no hay nada después de la muerte, pues comamos y bebamos que todos moriremos, ¿no? Esta frase es la que Pablo va a emplear más abajo en este pasaje que estamos leyendo, lo puede ver usted ahí en el verso 32, donde hace la reflexión del valor de la resurrección, ¿no? Ok, Pablo establece, si no vamos a resucitar, entonces ¿de qué ha servido poner nuestra vida en peligro al predicar el evangelio, luchando contra fieras salvajes, ahí refiriéndose al disturbio que se suscitó en Éfeso por causa de un tal Demetrio y otros artesanos que hacían figuras de plata de la diosa Diana? En algunas versiones le llama Artemisa, ¿no? Que es este disturbio donde de repente la gente empieza a gritar viva Diana de los Efesios y tratan pues permítame el término, de linchar a Pablo, ¿no? Y entonces Pablo dice, bueno, ¿de qué nos sirvió pasar todo esto si no hay resurrección y Cristo no ha resucitado, ¿no? Se cumpliría la frase que ustedes dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero también Pablo hace una reflexión en el pasaje que leímos, hace una reflexión acerca de todos aquellos que sacrificaron su vida y perdieron su vida por causa del evangelio. Y créame, mi hermano, mi hermana, créame que este es un tema muy importante para Pablo. El tema de todos aquellos que perdieron su vida por causa del evangelio. Y si nos preguntamos, mi hermano, ¿por qué es un tema importante para Pablo? ¿Por todo lo que Pablo sufrió? No, mi hermano. Considere usted qué significaba el nombre de Esteban para Pablo, para un Pablo ya convertido. Porque Esteban fue un hombre temeroso de Dios que perdió su vida. Y de hecho murió siendo condenado por Pablo cuando éste era perseguidor de la iglesia. ¿Se imagina cómo recordaba Pablo después de convertirse al Señor a Esteban? Claro que para Pablo el tema de todos aquellos que perdieron su vida por causa del evangelio era un tema profundo. Y por lo tanto él decía, no tiene sentido que estos hayan perdido su vida si no hay resurrección y si Cristo no resucitó. Perdón, la otra corriente son los estoicos. Y es esta doctrina que proviene de un filósofo llamado Zenón. Esta doctrina estaba basada en la ley causa y efecto. Toda causa tiene un efecto, ¿no? Pero si no hay vida después de la muerte, los estoicos tampoco creen en la existencia después de la muerte, entonces no hay razón para angustiarse por nada, si de todos modos vamos a morir. Entonces no hay razón para que tengas temor o tengas angustias o afanes, porque de todos modos vamos a morir. Para el estoicismo, entonces, el fin de la vida es alcanzar algo que llamaban la eudaimonía, es decir, un bienestar o una felicidad a través del dominio o el autocontrol sobre las personas o las cosas o las situaciones que nos pudiesen perturbar. Una corriente similar es la que se conoce como el cinismo, que establece que la forma de vida de las sociedades está mal, por lo que debemos aprender a vivir con los elementos que ya el hombre tiene de por sí, y entonces podemos alcanzar esta felicidad, esta eudaimonía a través de la autonomía, ¿no? Y entonces los cínicos, por ejemplo, eran estas personas que trataban de vivir una vida sencilla y tomaban como ejemplo la figura del perro callejero. De hecho, el término cínico en realidad significa perro, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas vivían como los perros, ¿no? Que pueden vivir en la calle con lo que tienen. Y entonces eran personas que en realidad vivían en la desfachatez, ¿no? Eran, pues si me permite el término, unos sinvergüenzas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se comprometían con nada ni respetaban a nadie. Como lamentablemente, lo tengo que decir, está sucediendo sobre todo con nuestra juventud actual.
Y entonces los cínicos solían usar frases para ironizar la conducta social, porque ellos criticaban mucho a la sociedad. Ellos decían, la sociedad está mal, lo que llamamos civilización está mal, ¿no? Y usaban muchas frases como el sano no necesita de médico, ¿no? Una frase que conocemos mucho en boca de nuestro Señor Jesucristo cuando confronta a los fariseos. ¿Cómo el Señor se sienta a comer con publicanos y pecadores? Y entonces él refiere una frase de los cínicos, ¿no? Bueno, pues el sano no necesita de médico sino el enfermo, ¿no? Pero ojo, esto no quiere decir que Jesús haya sido un simpatizante de los cínicos o de los estoicos, y el problema es que muchas personas han tratado de vincular a Jesús sobre todo con el estoicismo, porque tratan de empatar muchas de las enseñanzas. Por ejemplo, el afán, ¿no? Jesús nos enseñó a no estar afanados por el que hemos de comer o el que hemos de vestir, porque Dios lo tiene todo resuelto. Y entonces muchos dicen, entonces Jesús era un estoico. No, porque la gran diferencia es que Jesús sí nos llama a vivir una vida comprometida con el Padre, y sobre todo estamos hablando de una vida comprometida en la vida eterna, en el más allá después de la muerte. Una vida de compromiso con Dios Padre haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque un día daremos cuentas de nuestras obras después de la muerte, después de nuestra muerte. Y es así que entonces Jesús nos enseña que en la vida sí hay una razón para angustiarse. Los estoicos dicen que no te tienes que angustiar de nada, de ahí viene la expresión permanecer estoico, porque pues todo va a acabar con la muerte. Pero Jesús no, Jesús nos enseña, nos ministra un concepto por el cual sí nos tendríamos que angustiar. Y ese concepto es el infierno. De ahí que Jesús da enseñanzas como teman a aquel que sí puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que sería Dios el Padre, ¿no? O esta enseñanza donde dice, oye, si tu ojo te es ocasión de pecar, mejor sácalo. Es mejor que entres con un ojo, con solamente un ojo, al reino de Dios, y no que con 2 ojos seas arrojado al infierno. Entonces no, Jesús no era un estoico. Es cierto, Él nos enseñó a no afanarnos para confiar en Dios, pero así estar conscientes que después de nuestra muerte vendrá una vida eterna en donde hay 2 caminos, o la reconciliación con Dios el Padre a través de Cristo Jesús, o la muerte eterna en el infierno. ¿Cuál es la preocupación de Pablo en este pasaje? Que estas ideologías se habían filtrado en la iglesia, sobre todo a través de un grupo que era conocido como los saduceos, que practicaban la religión judía reconociendo la existencia de Dios, pero que por influencia helenista no creían en la resurrección. Es este grupo el que se va a acercar a Jesús para preguntar en la resurrección quién sería el esposo de los 7 que se habían casado con una mujer en esta vida. Esos son los saduceos, ¿no? Y así como muchos fariseos comenzaron a caminar en Cristo y entonces trataron de implementar la ley y la circuncisión como un medio de salvación, también algunos saduceos que habían recibido el Evangelio comenzaron a afirmar que sí, Cristo murió para que viviésemos en paz con Dios, pero solamente en esta vida y no en la eternidad, porque no creían en la resurrección. Es por eso que en este pasaje Pablo comienza a hacer esta reflexión, ¿no? Ok, ¿de qué le sirve al hombre restablecer su relación con Dios si no va a gozar de una reconciliación con el Padre en la eternidad? Y si la reconciliación es solo para esta vida, pues entonces ¿de qué nos sirve la reconciliación? La resurrección de Cristo es la garantía de que tú y yo podemos gozar de una reconciliación con el Padre por la eternidad. El plan es eterno y esa es nuestra palabra de esperanza, mi hermano, mi hermana. El fin de esta vida no es cumplir placeres ni alcanzar la serenidad, ¿no? Mantenernos estoicos. El fin de la vida es reconciliarnos con Dios por la eternidad, viviendo en la esperanza de la resurrección. De hecho, Pablo utiliza una idea muy interesante en este pasaje. ¿Por qué? Porque una de las fiestas más importantes para los judíos era la fiesta de las primicias. Esta se efectuaba el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura. Y esta fiesta celebraba la primer cosecha que el pueblo de Israel iba a recibir en la tierra prometida. La primer cosecha de cebada, de trigo y de frutos. Se celebraba tomando una gavilla de cebada, la cual era agitada delante del Señor para reconocer que Dios les iba a dar la primer cosecha en la tierra prometida.
Y mi hermano, mi hermana, Cristo es la primicia de la resurrección, es la garantía de nuestra resurrección. Es como esa garantía de los primeros frutos en la tierra prometida. Es lo que Pablo está diciendo. Cristo es el primer fruto de la resurrección de todos nosotros en la Nueva Jerusalén. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque hoy podemos dar cada paso en nuestra vida con la convicción de que en la eternidad seremos reconciliados con nuestro Padre a través de Cristo Jesús. Mi Dios, te damos muchas gracias porque tú entregaste la vida de tu Hijo para nuestra salvación. Y como Él lo dijo, yo doy mi vida y tengo la potestad para volverla a tomar. Y eso hizo. Él dio su vida en la cruz y Él la vuelve a tomar en el sepulcro del cual fue levantado de entre los muertos. Y hoy gozamos con esa garantía, con la esperanza de que pronto estaremos con nuestro Rey y con nuestro Padre, cara a cara, frente a frente. Te damos muchas gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, rápidamente tengo aquí algunos avisos. Como siempre, invitarlo todos los sábados, 8 de la mañana, a nuestra reunión de oración de varones. Acompáñenos en nuestra reunión de oración de varones, donde tenemos intercesión, donde tenemos alabanza, reflexión. Es solamente una hora de 8 a 9, una maravillosa oportunidad para tener amigos en la fe. Nuestra reunión de varones todos los sábados 8 de la mañana. Lo quiero invitar para el viernes 12 de abril, reflexiones matrimoniales. En este caso el tema será la intimidad en el matrimonio. También recuerde que ya está próximamente nuestro retiro de matrimonios del 17 al 19 de mayo ahí en el Hotel JS en Cocoyoc, Morelos, donde tendremos ponencias, actividades y hasta una cena de gala. Recuerde que el cupo es limitado, entonces si requiere de mayor informes, por favor con el pastor David Pedraza o en la página de Familias Torrefuerte. También ya tenemos disponibles las inscripciones para el campamento juvenil. Chicos, ya está próximo el campamento juvenil. Toda información con el Ministerio Juvenil, con el pastor Edgar Cerez. Y también ya está cerca la escuela bíblica de verano para todos los pequeñitos. Ya viene la escuela bíblica de verano. Estén muy atentos ahí con el Ministerio Infantil a cargo de nuestra hermana Keren Quiroga. Como siempre, invitarle a nuestros servicios dominicales, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde. Arrancamos una nueva serie. Voy a spoilear, como dicen los chicos. Arrancamos con una nueva serie, Salomón, entre la sabiduría y la insensatez. ¿Qué enseñanzas nos deja la vida de Salomón? Por favor, no se lo pierda, acompáñenos. Si usted no puede asistir a la iglesia, recuerde que transmitimos nuestro servicio de las 12. Y también ya arrancamos ayer nueva serie en nuestros servicios de media semana, exhortaciones proféticas para el mundo actual. No, acompáñenos por favor todos los miércoles 7:30 de la noche para esta nueva serie. ¿Qué tienen que decirnos los profetas del Antiguo Testamento para nuestra vida actual? Y mi hermano, mi hermana, también como siempre devolver la cortesía de los saludos. Tengo aquí a Ani Mesa, muy buenos días. Mónica Gordillo, que también nos saluda. María Sara González. Ani Mesa pide una oración porque hoy cumpliera años mi abuelita Maurilia. O sea, entiendo que ya no está con nosotros. Ani, todas nuestras oraciones para que haya fortaleza. Espero no estén malinterpretando el mensaje. Si es que ya la abuelita no está presente, si está presente y estás pidiendo oración por un año más, damos muchas gracias a Dios por su vida. Tengo también aquí a mi hermanita Ruti Castro, muy buen día. Tengo a Hanna, buenos y bendecidos días. Lilian Coutinho, buenos días. Rosy Goitia, que también nos saluda. Irma Argüelles, que manda bendiciones. Mi amigo Jorge Fuentes, amigo, un abrazo, qué gusto saludarte. También un saludo a tu esposa, a tus hijos. Dios les bendice. Tengo aquí a la hermanita Hilda Bandera, muy buenos días. Leo Patiño, que saludos, gracias por compartir la palabra de Dios, gracias a Dios por su palabra. Vicky Ruggerio, María Hilda Maldonado, buenos días, gracias por compartir la palabra de esperanza, excelente día.
y Dios le bendiga. Igualmente, hermanita, Dios les bendice a todos. Tengo aquí a Paco Gume, dice, saludos, estimado Alex. Saludos, Paquito. Tengo a Lorena Rosas, buenos días, gracias por compartir la palabra que nos ayuda a ser mejores cada día. Ese es el poder de la palabra de Dios. Nos saluda desde Nevada, en Estados Unidos. También tengo aquí a Angie de Zamorano, buenos días, gracias por compartir. Discúlpeme, usted se movió aquí. Mando un saludo desde a nuestra amada iglesia. Hermanita, como siempre, también saludos a nuestro hermano Vinicio. Seguimos orando también mucho por él. Liz Morales nos regala un amén. Claro que sí. Raquel, amiga Raquel, saludos, qué gusto saludarte. Tengo también aquí a Lorena Rosas, oración por mi nieta Miki, es su cumpleaños. Damos muchas gracias a Dios por Miki, no sé si es correcto o quizá quiso escribir Niki, pero bueno, damos gracias a Dios por un año más de vida. María de Jesús Madera, buenos días, gracias por compartir la palabra, gracias a Dios. Saraí Rangel Fuentes, saludos y un fuerte abrazo. Y mi hermano, mi hermana, no me canso de pedírselo, por favor, no se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración y no se desconecte de su iglesia bíblica Torre Fuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.